8 de la mañana con 21 minutos, 8:21 minutos. Continuamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con Nelson Baldeón, consultor en geopolítica energética, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, Nelson. Le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted en sus redes sociales ha posteado que, según reportes internacionales, Ecuador ha dejado de ser tomado en cuenta como un país petrolero. Esto según el último artículo de la poderosa e influyente publicación Oil and Energy. ¿Por qué Ecuador ha dejado de ser un país considerado como país petrolero? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación al momento del Ecuador en ese sentido? Buenos días, bienvenido. Liceña, buenos días. Alexis, muy buenos días. Muchas gracias por la gentil invitación. Sí, justamente eso se informó a través de redes sociales, ya que el Ecuador, cuando comienzas a tener este tipo de artículos en este tipo de, de influyentes medios, justamente te da una pauta de que el Ecuador ha salido del mapa petrolero. ¿Por qué? Recordemos que hasta el 2014 nosotros llegamos a un pico de producción de 550,000 barriles de producción de petróleo. Éramos abastecedores de petróleo a varios países, teníamos clientes que estaban comprando el petróleo, pero si te das cuenta que a partir de hace 2 años, nefasto estos 2 años que pasaron en política petrolera, pues básicamente la caída de producción llegó hasta los 455,000 barriles, o sea, 100,000 barriles menos multiplicados por un promedio que estuvo en $80 del barril. Estás hablando de muchísimo dinero que se perdió. También las publicaciones internacionales comienzan a mencionar que el Ecuador comienza a importar más derivados de lo que estamos produciendo. Efectivamente, en este programa se avisó hace un año que el Ecuador estaba comprando casi 25 millones de barriles de derivados de diésel a casi $170 por barril, pudiendo tener negociaciones directas con refinerías en el extranjero, específicamente con Rusia, pues que estaban vendiendo a $65 del barril, pues nos ha llevado a esta situación. Un tercer factor es el tema del ITT. Cuando los analistas internacionales vemos que se sale un campo, en este caso irracionalmente se saca un campo de producción porque no se ha hecho en ninguna parte del mundo, sabemos que no va a haber un producto para colocar en el mercado y por ende ya no lo tomamos en cuenta y castigamos más ese crudo porque ya no va a estar disponible este tipo de producto, por decirlo así. Ante eso, pues básicamente los análisis internacionales más o menos dicen ya no cuenten con Ecuador porque ya no tiene ni para abastecer la industria nacional, no tiene para exportar y ante eso, pues básicamente nosotros hemos perdido esa competitividad. Y tomemos en cuenta que solo el Ecuador está produciendo en este momento aproximadamente 485,000 barriles, que es algo que nos ha golpeado porque estaba en 500,000 barriles y ante una declaración del Ministerio de Energía, pues se ha dicho que ha habido un maquillaje de cifras que también ha hecho que nosotros no confiemos en las cifras para justamente saber cuánto stock contaría el Ecuador para a través de mercados internacionales poder tener esa oferta disponible para hacer la compra. Entonces son varios factores que hacen que justamente un mercado incremental que al momento el mundo consume aproximadamente 102 millones de barriles de petróleo al día, pues básicamente ya no se nos toma en cuenta ya que no tenemos esta confianza, esta credibilidad, no tenemos los stocks, el precio del crudo está siendo más castigado y por ende pues ya no estamos siendo tomados en cuenta. Sobre todo este artículo es muy interesante, ya que Occidente, por estas geopolítica, donde se está más o menos dividiendo el mundo y Estados Unidos no quiere depender de Arabia y Estados Unidos ahorita es el mayor productor de petróleo del mundo, Occidente es altamente importante, ya que básicamente los países que tienen reservas como México, como Brasil, como Guyana, sí están produciendo eso para abastecer ese mercado que está comenzando a ser escaso por los recortes que está poniendo la OPEP. ¿Y cuáles van a ser las repercusiones de que Ecuador ya no sea considerado como un país petrolero, tomando en cuenta que la exportación petrolera es la fuente principal de financiamiento del presupuesto general del Estado? ¿Qué va a significar en el contexto internacional, además que Ecuador ya no sea tomado en cuenta como un país petrolero? ¿Quién le va a Bueno, reemplazar en el cupo de exportación que Ecuador tenía? si el Ecuador comienza a producir menos simplemente como tenemos una empresa petrolera que no tiene balances generales, que está sobrecargada con personal, pues básicamente lo que tendremos es una empresa que sigue absorbiendo recursos y que no está siendo eficiente y que no justamente no está generando
rentabilidad. Es el primer paso negativo. El siguiente sería básicamente no tener ingresos para justamente la mayoría, como usted bien dice, Licenia, es básicamente que estos ingresos sirven para pagar los sueldos mensuales de la burocracia del Ecuador. Entonces, básicamente tendremos que ver nuevamente estancados estos ingresos y volveremos a sufrir lo que pasó en enero, que ya no hay, que se están atrasando los sueldos de los empleados públicos. Entonces, yo creo que hay varios impactos más allá, incluso en términos de operatividad. Las comunidades, al no tener trabajo operativo pues, de las empresas porque no están produciendo más, pues justamente tendremos problemas sociales en estas zonas de impacto que realmente sí generan trabajo a estas zonas, en el tema turismo, en el tema de transporte, en el tema de alimentación, y cuando decrementa la actividad justamente se comienzan a ver problemas sociales ya que no hay trabajo en estas zonas que dependen altamente de esta industria energética y específicamente petrolera. ¿Cómo están? Nelson, buenos días, un gusto saludarle. Noticias que llegan desde el Ecuador hacia el exterior. Por ejemplo, la decisión a través de consulta popular de dejar el crudo del ITT bajo tierra. ¿Cuánto pueden terminar afectando justamente para que ocurra lo que usted hoy nos está alertando? Es decir, que el país deja de ser considerado como un productor petrolero por parte del resto de países que están dentro de este ámbito. Esto, ¿qué ha generado en el exterior? Y finalmente, me imagino yo, terminará esto resultando perjudicial para el país como un atractivo, por ejemplo, de inversiones en este ámbito, en este giro de negocios. Bueno, Alexis, como siempre hemos comentado, creo que el último gobierno tuvo muchas incoherencias. Desde ese momento la inversión internacional desconfió. ¿Cómo es posible que un candidato presidencial apoye una consulta por él sí en campaña y luego diga que va a aumentar a 1 millón de barriles la producción petrolera? Porque necesitaba los votos de los ambientalistas, pues que cayeron facilito y redondito en el cuento de Guillermo Lasso durante la campaña. Es como lo que está pasando ahora con Noboa. Noboa necesitaba el voto de los jóvenes, de los universitarios, les ofreció libre ingreso, les ofreció eliminar la Cenecit. Bueno, ahora resulta que les recorta el presupuesto para las universidades públicas, por ejemplo. Esos son los problemas que vemos desde el análisis internacional, desde acá de Houston. El tema es las incoherencias que vemos desde la parte de ofrecimiento político a la realidad ejecutable, que ya son los números reales en términos de cuánto necesita un presupuesto general de un Estado para abastecer justamente las necesidades que tiene el Estado. Entonces, al ver estas incoherencias, pues básicamente nosotros fijamos metas de inversión. Ecuador es altamente atractivo para las industrias petrolera y minera. Lastimosamente, la falta de seguridad jurídica nos ha llevado justamente a no tener esa confianza que nos permite invertir, ya que realmente el interés existe, pero todavía no se afianza un tema digamos, de confianza para poder meter sobre los cientos de millones de dólares, si no es miles de millones. Entonces, eso les comentaba, no vemos esa confianza y seguridad jurídica de largo plazo que necesitan inversiones de gran escala. Básicamente la última gran inversión fue en el 2014 o 15, donde se concesionó, se licitó el campo Auca y entraron como 5,000 millones de dólares al Ecuador. Entonces se necesitan, y esos contratos son de 20 a 25 años. Y eso es lo que necesitamos, seguridad jurídica, pedirle al gobierno actual o al nuevo, porque estamos en un proceso electoral y hay que hablar a los nos esté escuchando, que las grandes firmarse licencias ambientales. En el Ecuador están represadas todavía 22,000 licencias ambientales, no ambientales a los temas mineros, en la consulta previa. Entonces, todo ese tipo de cuestiones hacen que el proceso se trabe y termine estimulando las actividades ilícitas. Los más beneficiados de no tener una licencia ambiental son los mineros ilegales, ya que ellos no necesitan licencia ambiental, no necesitan burocracia, ellos simplemente van con todos sus gatilleros a cuidar la zona y a perforar y a destruir la naturaleza. Y lo mismo va a pasar con el ITT. En las últimas reportes de inteligencia que tenemos, básicamente vemos cómo ya hay ciertos grupos, digamos, guerrilleros, insurgentes que están cruzando la frontera porque ya comienzan a explorar zonas donde puedan ingresar y digamos, asentar sus operaciones para minería ilegal.
para lo que es talar árboles, y básicamente yo pienso que si es que el campo ITT no logramos tener un acuerdo con la Corte Constitucional, básicamente eso será un campamento guerrillero, porque ¿para qué tiene que ir el Estado ecuatoriano o los militares a zona donde ya no tiene infraestructura que proteger? Porque los recursos son escasos. El mismo presidente de la República ha dicho que los recursos son escasos y con eso tenemos que hacer mucho. Entonces se priorizarán otras zonas y esas zonas se irá al olvido y realmente servirá justamente de un lugar que no, que en vez de ser un pozo petrolero, que así lo vemos desde el punto de vista petrolero, que es histórico, inédito en el mundo que se tenga que desarmar y gastar casi 3.000 millones de dólares para desmontar un pozo que es altamente productivo, que tiene reservas, pues básicamente serán efectos colaterales financieros para el Ecuador que harán que la inversión extranjera simplemente no ingrese en las cantidades que necesita el país. Solo por darles un ejemplo, el día de ayer firmaron casi 10 concesiones mineras en el Perú para incrementar justamente sus ingresos, y eso da una confianza de que ellos sí están viendo el futuro, de que nuestros países son productores de materia prima, y eso hace que realmente se estimule la economía ante una geopolítica muy complicada. Estamos viviendo una guerra invisible, estamos con casi 3 conflictos a la vez, los precios de los commodities están subiendo, el precio del petróleo ahorita está estancado porque hay una represión de oferta y demanda, pero la inflación sigue. Y eso de alguna manera creo, o invito a las autoridades que realmente lo tomen en cuenta, ya que son momentos difíciles que nos van a impactar, sobre todo nosotros que somos un país que tenemos dolarización, en el cual esa dolarización se sustenta justamente en los ingresos que produce el petróleo. Estamos todavía, Nelson, a tiempo. ¿Se pueden tomar algunas medidas para volver a ser considerados países petroleros, más allá de esta discusión del ITT, que todavía no sabemos cuál va a ser la resolución de la Corte Constitucional, pero sin tomar en cuenta el tema del ITT? ¿Qué cosas se deben hacer, si estamos todavía a tiempo para hacerlo, y cómo llegamos a este punto? Aquí la decisión es política. Decretar en estado de emergencia, como alguna vez ya se hizo, el sector energético es supremamente importante para el incremento de producción, ya que eso generaría, primero, fuentes de ingreso; segundo, atracción de dólares a una economía dolarizada; tercero, generación de fuentes de empleo que se necesitan, ya que estas industrias son atractores masivos de empleo por el volumen de inversiones y operaciones que se tienen. Y eso que en un marco de seguridad jurídica. Por eso esto, repito, es una decisión política y de Estado, ya que los más afectados seremos los ciudadanos, y sobre todo los ciudadanos de a pie, ya que básicamente, mire, en conversaciones que teníamos en el ITT, los más preocupados eran los transportistas de Guayaquil. Ya mucha de la herramienta que viene o que va hacia el Coca entra por Guayaquil. Eso era transporte, comida, alimentación, y eso son familias que se alimentan de una industria de una manera legal. Si seguimos restringiendo estas industrias por una falta de coherencia política, pues básicamente tendremos un incremento de delincuencia y violencia, ya que el hambre no espera. Entonces, de cualquiera de las dos maneras comienzan a generarse este tipo de circunstancias que a uno realmente le asustan, ya que el país tiene recursos, vive sobre la riqueza, pero básicamente está entrando en una pobreza que hace que la gente no tenga el beneficio de la obra pública, de todas estas obras que se generan a través de estas inversiones, para que la gente tenga el sustento de cada día. Entonces estamos completamente a tiempo, ya que mientras haya demanda de petróleo, como le digo, al momento están consumiendo el mundo 102 millones de barriles de petróleo. Se espera que para el 2026 llegue a 106 millones de barriles de crudo diario que se consume en el mundo, porque el Ecuador tiene una filosofía ambientalista y está bien en los cuidados que se dan, para eso están las licencias ambientales, pero estamos produciendo menos del 1% mundial de petróleo, menos del 0.5% mundial de petróleo estamos produciendo. Y eso realmente para nosotros sí significa ingresos. Pero a nivel mundial, lo que le quiero decir con este ejemplo es que si hay demanda, y mientras haya demanda de un producto, hay un precio que sostiene esa demanda, pues estamos a tiempo de tomar las decisiones necesarias. Y algo que se me olvidaba básicamente es regular la política importadora del país. El importar significa depender. Si nosotros comenzamos a tener seguridad jurídica a través de incremento de producción, mejora de refinerías, producir nuestros propios combustibles, pues tendremos una cadena más eficiente de energía. La energía mueve al mundo, la energía mueve al Ecuador, más económica. El mundo, ante la productividad y competitividad, necesita energía barata. Nosotros estamos importando. Imagínense la barbaridad de importar a $165 por barril de derivado,
pudiendo comprar a un proveedor en $65 del barril, es lo que ha llevado al Ecuador a este déficit fiscal enorme, enorme. Y básicamente se ha privilegiado las importaciones y no se ha privilegiado lo que tenemos, que es producir. Me encantaría que los ecologistas también hablen del diésel importado, que es el que contamina, porque básicamente no es que tampoco recibamos el mejor diésel del mundo. Todo diésel contamina. El tema es que nosotros lo podríamos hacer de una mejor manera, a más bajo costo. Mire cómo países como Cuba, como Colombia, como México, se les tilda de ideología política, han sido muy pragmáticos en el tema de reducir el tema del subsidio a los combustibles, porque saben lo que se viene a nivel mundial, que es una economía cara. Los data centers están consumiendo, por el tema de consumo de inteligencia artificial, están consumiendo tanta energía que necesitamos energía barata ante el elevado costo que va a tener la energía en el futuro. Entonces yo creo que hay que tener esa coherencia política, los políticos, con una base técnica que les permita a ellos entender lo que puede beneficiar en el país al futuro. Y eso yo creo que es el momento ahora, porque estamos a tiempo de corregir estos desfases que en su futuro nos pasarán una factura mucho más alta. Nelson, y en esa coyuntura, en el Ecuador se ha empezado ya a debatir a partir de las declaraciones últimas del presidente Noboa y de algunos de sus ministros sobre la posibilidad de ir a la focalización de los subsidios. ¿Esto en qué medida podría afectar el mercado de los hidrocarburos en Ecuador, para bien o para mal? Y por supuesto también, ¿cuánto podría afectar esto al consumidor? A ver, el tema de bandas como lo tenemos hace que simplemente si sube el precio la gente deje de consumir y se vaya a una gasolina subsidiada. Segundo, el tema de las tecnologías, por ejemplo, en Quito, que estamos interconectados a internet, se podrá poner una tecnología donde se verifique la placa, pero ¿qué hacemos en una zona de frontera que las gasolineras no tienen ni para el internet? Entonces, yo soy de una propuesta y es una idea personal. El subsidio se tiene que eliminar. Por default, ese subsidio permitiría regular los mercados, ya que, repito, la gente que menos tiene no es la beneficiaria de los subsidios, porque ellos no tienen carros, porque ellos no tienen piscinas para el gas, porque ellos justamente no tienen en su cadena de producción energía barata. Ellos se transportan muchas veces a pie, en bici o el transporte más barato que existe. Eso permitiría estimular este tipo de transportes. Ahora, el tema, los más beneficiados justamente, primero, son las grandes industrias. Segundo, son muchas veces el gas es para piscinas de gente muy adinerada. O tercero, la cadena del narcotráfico. El narcotráfico, como todo, hasta como el petróleo, como el comercio, es un negocio. Si es que veo que me incrementa mi costo energético o un componente de producción, que en este caso son las gasolinas, simplemente no es negocio y me voy a donde sea negocio. Yo creo que desde ese punto de vista, el impacto parece que es mucho, pero realmente en la política pública hará que se transparenten las cuentas. Imagínense si logramos reducir el tema de importaciones. Son casi de ahorro $3,000 millones de lo que se compró, $7,500 millones en derivados. Ya son 3,000. Más el tema de subsidios, que son como 2,500 o 3,000, son $6,000 millones que estamos regalando, que sí, eso puede servir para transformar la matriz de transporte del Ecuador y de las ciudades. Entonces yo creo que hay que tomar el tema energético de un punto de vista de perspectiva diferente. Mire, con $6,000 millones usted se hace otros 5 metros más. Y usted ve cómo ese transporte que es limpio, que lleva a la gente masivamente, que tiene un costo racional, regulado, pues hace que la gente esté contenta, bien administrado. Entonces yo creo que hay que cambiar la perspectiva, porque justamente el metro es un ejemplo de movilidad inteligente que usted ve con los números que le doy, se pueden hacer muchos más. El tema es comenzar a tener esa perspectiva de ahorro, porque los tiempos son difíciles. A nivel global, las cosas son difíciles. Repito, vivimos una guerra que la inflación es una guerra energética, porque usted ve el tema de Medio Oriente, donde están los Houthis, donde está metido Israel, hace que esa presión esté estancada ahí. Si es que logra controlar Estados Unidos incrementando producción, podemos mantener los $80-90 del barril. ¿Qué pasa si no se logra conseguir más reservas y se cae la producción de Estados Unidos y se dispara el precio del barril a unos $300 por barril?
simplemente tendremos que comprar más derivados porque no tenemos seguridad jurídica. Entonces, lo poco que estamos produciendo y lo poco que nos ingresa, terminemos pagando más derivados que son subsidiados, y mucha de esa gasolina, ese gas termina yendo a fronteras cercanas a Chile o en Colombia, que hace que realmente ellos disfruten de los beneficios que nosotros tenemos como país, y creo que no es justo para la sociedad. Y una cosa de la que poco se ha hablado, Nelson, y que valdría la pena conversarla con usted, es sobre, digamos, lo creativos que deberíamos de empezar a hacer los ecuatorianos para nuevamente repensar este cambio de la matriz energética, ¿no? Una vez que decidimos democráticamente en las urnas, porque somos súper ambientalistas y súper preocupados sobre el cuidado del medio ambiente, digo, ¿quién no va a estar pendiente de que se cuide una zona tan sensible como por ejemplo el Yasuní? Entonces los ecuatorianos decidimos dejar el crudo bajo tierra, aunque eso signifique resignar una cantidad de recursos impresionante que ahora mismo nos están haciendo mucha falta, ¿no? Y ahí hay, creo que poner en la balanza entre lo uno y lo otro, que finalmente termina siendo más importante. Pero hay en la mitad las poblaciones donde los proyectos petroleros, hidrocarburíferos, generan empleo, desarrollo. Me refiero a lo que está pasando. ¿Qué está pasando ahora mismo con las provincias como por ejemplo Orellana? ¿Qué oportunidad o qué opción le damos a la provincia en donde la explotación del ITT generaba, no sé, N cantidad de puestos de trabajo, y que ahora, me imagino yo, esos puestos de trabajo se van a ir suprimiendo? ¿Qué opciones les damos a estos territorios? Nunca pensamos en eso. A veces el egoísmo por intereses que se tienen. Mire, el tema de que somos ecologistas, pienso que la Constitución, creo que fue aprobada en el 2008, hace que la naturaleza tenga derechos. Es el primer país donde la naturaleza tiene derechos. Entonces, las licencias ambientales aprobadas para esos proyectos fueron sumamente y meticulosamente realizadas. Entonces, yo creo que no hay que preocuparnos de que en el Ecuador los campos petroleros o, por ejemplo, el ITT esté contaminando, ya que básicamente el net zero llega porque la selva que está alrededor pues absorbe la poca emisión de gases de efecto invernadero que se tiene en esa zona. Es mínima, hay una mitigación, hay un colchón que podemos decir para que justamente las preocupaciones ambientales se disipen. Pero yendo más allá de eso, mire, yo tuve una visita a campo hace cuestión de un año y se estaban metiendo a las escuelitas que hacemos responsabilidad social justamente a robarse el cable de cobre, para derretir el cable de cobre y vender a precio de nada para tener ingresos. A ese punto se está llegando en esas zonas, que ahí demuestra la falta de impacto que se ha comenzado a tener estos 2 últimos años, y lo menciono en los 2 últimos años, ya que hay un reporte de un medio en Ecuador donde se llama el resbalón petrolero y se ve cómo la producción es brutal, o sea, la caída de producción es brutal, y eso no se ha visto en ningún país del mundo, porque casi siempre se mantiene o se crece, pero no se decrece empinadamente, que es lo que pasó en el caso de Ecuador, y por eso los reportes internacionales son tan sorprendidos, porque hay una bipolaridad total que hace que no se confíe, porque eso justamente comienza a haber falta de gobernabilidad en un país. Si usted mantiene estable la política petrolera e incrementa, es porque hay coherencia y justamente hay un respaldo hacia una política de visión de Estado hacia el futuro. ¿Y qué está pasando? Básicamente, como repito, la gente al quedarse sin trabajo se ofrecieron en campaña de los Días Unidos, donde no hubo un gobierno que respalde, justamente, no hubo un gobierno que respalde el tema de mantener la operación del ITT. Al final aparecieron unas cuantas voces, pero nadie respaldó. Pues básicamente se ofrecieron que iban a traer un turismo de $1,000 millones y que se iban a hacer hoteles, infraestructura. La propuesta no está. Hasta ahora no hay hoteles, no hay infraestructura. Se han cerrado vuelos al Coca directamente. Los mismos hoteleros de la zona han visto la reducción, las operaciones han visto el impacto. Entonces, la alternativa no hay, porque recuerde que nosotros primero, para traer un turismo masivo, ahorita se hacía masivo a Galápagos y tocó poner tasas de ingreso. Subir 5 veces el precio de la tasa de ingreso. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos un tema tan masivo si vemos que contamina y vamos a llevar a una selva prístina a tanta gente? Entonces, todo tiene su consecuencia cuando son extremos, pero volviendo al tema de las zonas de impacto, yo creo que esas industrias atraían mucho más turismo, porque recuerde que muchos de los
técnicos, operadores de estas tecnologías de bajo impacto ambiental, taladros inteligentes, toda esta operación hace que vayan técnicos internacionales y luego terminen volviendo con las familias a conocer estos lodge que existen en la zona. Y lo que iba a comentarle, ¿cómo vamos a tener un turismo masivo como se ofreció en campaña si tenemos países como Colombia y Perú que son extremadamente baratos comparados a un país dolarizado que es altamente costoso para la gente? Entonces, yo creo que esas incoherencias muchas veces de tomar decisiones en un café de González Suárez no sirven ante una cosa que es realmente pragmática. Esa gente necesita comer, necesita trabajo, porque si no es la industria formal la que les recluta, simplemente les reclutará a las mafias. Solo le voy a dar un comentario que a mí me asustó mucho. Un dirigente de un equipo de fútbol de Sangolquí dijo el otro día que ellos no están compitiendo en Esmeraldas con otros equipos para reclutar a estos chicos que están en la marginalidad. Ellos están compitiendo porque las mafias no se queden reteniendo a estos chicos para que se incorporen a estos grupos delictivos. Si estoy capturando a 10,000 personas este momento en un estado de guerra, esas mafias van a tener que reclutar esos 10,000 más. Esto es un ciclo que si no generamos una economía formal, si no les damos trabajo en estas zonas, en la refinería, en el coca, simplemente se irán por el lado donde la plata o el plomo, y eso realmente creo que afecta a las sociedades, hace que se dañen estas sociedades, y por eso yo creo que el Ecuador ha demostrado que no es un país de alto valor agregado en su producción de materia prima. Muchas gracias. Estamos rezagados por el costo de producción, pero sí creo que tenemos una excelente materia prima que podemos sacarla con todo el cuidado ambiental, con el manejo adecuado con las comunidades que permita justamente ser socios. Ayer yo tuve una reunión por Zoom, que realmente estaba sorprendido cómo los nuevos contratos hacen que las comunidades sean socios y sean parte de las utilidades que tienen las empresas. Por eso estaban tan contentas en el bloque 16. Por eso no protestaban, porque básicamente eran socios, tenían agua, internet, que muchas veces es lo que ellos quieren. Ellos tienen, al estar en el Yasuní, ellos tienen la cosmovisión. Muchas veces los ambientalistas de acá son de Quito, pero la cosmovisión de allá es diferente. Ellos quieren educación, agua. Se nos ha terminado el tiempo, Nelson. Muchísimas gracias. Muy gentil por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Nelson Baldeón, consultor en geopolítica energética, que ha estado con nosotros, 8:48. Una breve pausa, regresamos.